Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de nuevo de podernos acercarnos a ti a través de tu poderosa palabra para conocer la mente de Cristo, Señor, la mente de tu Hijo amado, de la palabra escrita, que es la palabra viviente. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con toda la información que vamos a recibir y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, ahí tienen ustedes, este es el incremento número 6 del estudio que estamos haciendo temático de la creación y del diluvio. Y claro está, hemos llegado pues a concluir la lección pasada. Estuvimos viendo el asunto del juicio de apelación de Satanás que se inicia en esa brecha de tiempo que transcurre en el periodo de la creación. La creación original la hace Dios y después de eso tenemos pues el periodo de tiempo que transcurre y es ahí donde ocurre la caída de Satanás. ¿Okay? Más información viene concerniente a esto, pero por ahora es suficiente. Entonces este recuento que tenemos en la Biblia es que en el principio, que es Bereshit, creó Bará, Dios Elohim, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Esta palabra tierra ya les enseñé pues lo que significaba. Haares todavía se utiliza. Esta palabra se utiliza en el hebreo el día de hoy. El versículo 1 crea. Dios crea en el primer versículo. El universo no es el que crea. O sea, el universo no se crea a sí mismo. La materia no se crea a sí misma. ¿Okay? La materia no puede crear. No puede ser una cosa evolutiva que sale un caldo y que le da la luz y todo eso. No se puede crear por sí mismo. Primero tiene que existir la luz. Y resulta que la luz todavía no existía. Entonces imagínense quién hizo la luz. Entonces está algo muy interesante. La energía no puede crear. Es Dios que crea el universo, la energía, la materia. Entonces todas las otras cosmogonías, la cosmogonía, quizás no han oído esa palabra, pero la cosmogonía es la ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. Eso es una cosmogonía. Y entonces todas las otras cosmogonías, paganas, tienen algún tipo de materia existente, de lo cual, aun si es un caos lleno de agua, todo proviene de una materia inicial. O sea, que estamos hablando que hay un caos de una tierra que está llena de agua. ¿Okay? Está llena el agua y está oscura la tierra, porque después del juicio lo que ocurre es que Dios tapa toda la tierra que inicialmente había creado para que los ángeles vivieran en ella. Aquí estaba una residencia en un paraíso extraordinario que Dios había creado, y ahí estaban los ángeles, y ahí fue que ocurrió todo este asunto. Entonces, y recuérdense que estaba Dios en la tierra, no había necesidad de luz, solamente existía el espacio sideral, no había estrellas, no había luz, no había ningún tipo de ¿cómo se llama?, de galaxias, no había nada, solamente estaba la tierra y el espacio sideral. Entonces, pero siempre en el sistema pagano hay la existencia de algo, y eso no es diferente a lo que nosotros encontramos en la evolución moderna. O sea que esto viene desde atrás. Y como hemos visto, tenemos ese Big Bang. O sea que tiene que haber algo ahí antes de que esto pueda suceder, según los paganos. Pero la Biblia dice que ahí no había nada. Ahí la Biblia dice que la palabra que utiliza para la creación es bará. Ahí tiene la palabra bará, solamente es utilizada de Dios para crear de la nada. Hay 4 verbos que hablan de lo que es creación. Hay creación hecha de lo que existe. Hay una creación que es moldear, y esas son 4 palabras que se utilizan en el hebreo para designar qué tipo de creación es. Pero en este caso, bará es la creación de Dios de la nada. Solamente entonces de nuevo es utilizado para enseñar la actividad creativa de Dios. Hay otros verbos en hebreos que hablan de la creación, pero este verbo solamente habla de la creación de Dios. Nadie utiliza ese verbo en la Biblia sino Dios. Entonces, o sea que cuando encontramos el verbo bará, vemos que el sujeto siempre es Dios, siempre. Entonces, veamos primero que todo que esta frase, en el principio, se refiere al inicio del espacio sideral sin estrellas. En el principio, ¿okay? Y sin galaxias. El inicio del tiempo y del espacio continuo. Y ahí puso la tierra primero. Entonces,
no es que el Big Bang, porque según la teoría del Big Bang, todas las estrellas salen y todas las galaxias salen a través de esa gran explosión. O sea que primero está la gran explosión, está la galaxia, está el universo primero, y dentro de ese proceso pues sale la Tierra. Pero resulta que Dios dice que eso es al revés. Primero la Tierra, porque está la creación máxima de Dios. ¿Saben cuál es la creación máxima de Dios en el ámbito natural? El ser humano. Eso es lo máximo en su creación, el ápex de su creación. No estamos hablando de la creación angélica, sino de la creación natural en la Tierra. Entonces, aquí vemos que todavía no ha creado las estrellas, sino que eso viene al tercer día. Y lo que Él crea inicialmente simplemente es un espacio de tiempo continuo, y en medio de ese espacio de tiempo continuo pone el planeta Tierra, y eso es todo lo que tenemos al final de Génesis 1:1. Eso es todo lo que tú puedes devengar de este versículo. Nada más. No puedes, te tienes que llevar por la sintaxis hebrea, ¿verdad? Para poder saber de qué está hablando. Y este versículo es todo lo que dice, que Él creó el espacio sideral, ¡ping!, y la tierra. ¿Okay? Ahora el resto que yo les dije acerca de los ángeles, eso viene después. O sea, la información viene posteriormente y viene por deducción. Y nos vamos a dar cuenta que lo único que encaja en este proceso deductivo es la caída de Satanás y sus ángeles, 1/3 de los ángeles del cielo. Entonces, todo lo tenemos, eso es todo lo que tenemos al final de Génesis 1. Y aparentemente, este planeta es el centro de la actividad angélica antes de Génesis 1:2. ¿Ok? Muy interesante entonces lo que estamos descubriendo. Dios, el Espíritu Santo, anuncia sucintamente la magnífica creación del universo. Claro está que tal sumario breve que Él da del origen del universo exige una atención meticulosa, porque las palabras que tenemos son breves, pero son muy poderosas. Y lo que nos ayuda mucho es el hebreo y cómo es utilizado. Y cada palabra, tenemos que ver cada palabra para tener una interpretación exacta. Ahora, la intención de Dios en Génesis 1:1 no es el de proveer una explicación detallada de cómo el universo llegó a existir, sino simplemente revelar suficiente información para que el hombre pueda entender el poder de Dios en la creación. Ahora, fíjense en una cosa que es sumamente interesante. A medida que la ciencia va avanzando, la ciencia comienza a crear o a edificar aparatos de medición más delicados. Por ejemplo, si tú te remontas 100 años atrás, no había, por ejemplo, estos microscopios atómicos. No solamente en esa época, solamente con una lupa veías la materia, etc. O un poquito antes de eso. Y es posteriormente que se viene descubriendo pues más y más intensamente y se penetra más hacia lo más profundo de la creación. Hoy en día se ha desarrollado la nanotecnología que va al átomo, ¿okay? Al átomo y más abajo del átomo. Entonces, claro está que en el libro que escribe nuestro Dios para la raza humana, Él no iba a poner todos esos detalles. Primero que todo, nadie los iba a entender, sino que Él da la generalización de lo que hizo con las palabras que hizo. Pero están estructuradas de tal manera y tienen tal información que no pueden ser echadas abajo. ¿Okay? Ahora, lo que sucede con la ciencia moderna y con las personas que están en diferentes ramas, no solamente en la biología, estamos hablando de la física, de la matemática, de todas esas cosas que han logrado, pues, por ejemplo, la matemática ha logrado poner nuevos teoremas y muchas de las cosas, por ejemplo, que dijo Einstein, pues posteriormente fueron echadas abajo y él tuvo que reconocer que estaba equivocado. ¿Okay? O sea, que fue un error lo que él hizo, pero de todas maneras, a medida que va adelantando la ciencia y hay más información, más se penetra en todas estas cosas. ¿Me explico? Entonces, claro está que mientras más lo haces, aparentemente, pues este libro es muy rústico, si lo podemos decir de esa manera. No llega a un nivel tan profundo como eso, pero sí lo hace cuando tú ves las palabras que está utilizando. Y al final los científicos se dan cuenta de que todo lo que ellos están viendo a través del microscopio, de la nanotecnología, a la final conduce a lo que dice la Biblia en estos capítulos de Génesis. Esa es la parte interesantísima. Y lo que yo voy a tratar de hacer es exponerles a ustedes los científicos que han llegado a las diferentes conclusiones a través de sus estudios y se van a dar cuenta que a la final tienen que llegar a la misma conclusión que viene en la Biblia. La misma conclusión. Entonces, es algo interesantísimo. Pero primero, pues les tengo que dar esto. Primero tenemos que ver esto.
Después vemos que algo falta pues ya cuando llegamos al versículo 2, porque ahí tenemos lo siguiente, y aquí se los pongo el versículo 2. Fíjense que estamos haciendo un estudio bien detallado de estos versículos para poder perfilarlos pues con lo que hace la ciencia moderna. Y la tierra, fíjense lo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Esto lo vamos a limpiar porque ahí hay varias cosas que no se pueden entender. Había tinieblas sobre la faz del océano. Aquí la Reina Valera dice del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, algunos utiliza movía, otros utiliza revoloteaba, otros utiliza planeaba. Diferentes palabras son utilizadas en las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, les voy a poner un par de versiones bíblicas para que ustedes vean cómo han sido traducidos. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir al hebreo y las definiciones de las palabras que utiliza. Entonces, esto debe ser traducido y la tierra llegó a estar sin forma. No estaba sin forma. ¿Ven la diferencia? Y la tierra llegó a estar sin, ahí dice sin orden, pero es sin forma. O sea, no tenía forma como la conocemos el día de hoy. La comparación es cómo está la tierra el día de hoy y cómo estaba originalmente. Entonces ahora hay oscuridad en el planeta y eso indica que hubo algún elemento de juicio divino. Entonces, después de esto, el Espíritu Santo comienza a moverse sobre la faz de las aguas y hay una restauración y bendiciones en el versículo 3. Ahora, basados en la sintaxis hebrea, no se puede argumentar de que esto describe una etapa inmediata inicial de la creación. ¿Oyeron eso? Porque esta brecha es la que se utiliza, los científicos la utilizan para decir que aquí hubo un periodo de tiempo en el cual hubo una creación humana y animales adicional que no la menciona la Biblia, etc. Pero eso no es lo que dice. En la sintaxis hebrea, esto comienza con un wow consecutivo. La palabra wow es la siguiente, se las voy a poner aquí, así como cuando yo les digo L, ¿qué letra del vocabulario se les viene a la mente? ¿Ah? La L, ¿verdad? Pero cuando la escribes, no es L, sino que es L. ¿Ok? La palabra wow es la W, y la W es I. Pero se describe wow. Así se pronuncia. ¿Okay? Entonces, ese wow, ese I, es un I consecutivo. Vamos a ver la diferencia que existe en el hebreo porque eso a nosotros nos va a permitir limpiar lo que tenemos aquí enfrente de nosotros y nos permite entender perfectamente bien lo que está haciendo el Señor en la creación. Entonces, y por eso yo siempre les he dicho que cuando tú haces una hermenéutica, la sana hermenéutica exige el entendimiento del idioma, de la época, del recuento histórico, de todo lo que estaba sucediendo en esta época. O sea que es histórica y es gramáticamente correcta. Entonces, habla de la conjunción y esa está ligada a un nombre. Entonces tenemos aquí y, el wow, más un nombre. Y más un nombre. ¿Y por qué es importante que exista esto para que sea consecutivo? Hay acción consecutiva, no hay acción disyuntiva, porque puede ser un wow disyuntivo que separa el primero del segundo, ¿verdad? En este caso continúa. Entonces tenemos, comienza con un wow consecutivo y habla de la conjunción Y y está ligada a un nombre. Entonces, cuando encontramos una acción secuencial en el hebreo, lo cual es la forma normal en la narrativa, en el resto del capítulo, lo que tenemos es el prefijo wow. Y. Así comienza I. Esa I es wow. ¿Okay? Wow. Entonces, y cuando está conectado a un verbo, entonces si tienes el wow, aquí vamos a poner el wow de nuevo, y lo vamos a poner como la W, que es igual a la I, pero si está conectado con un verbo, entonces es disyuntivo. Este es consecutivo y el otro es disyuntivo. Disyuntivo separa uno del otro. ¿Okay? Cuando está conectado con un verbo en el hebreo. Entonces, vemos aquí que esa conjunción se puede traducir como pero. Pero, ¿okay? Para enseñar el contraste que existe con el primer y con el segundo.
Y también enseña un paro en la acción. Estaba corriendo, pero salió un carro enfrente y se le... Bueno, ¿okay? Entonces, aquí vemos que aquí enseña pues que lo que los gramáticos llaman una disyunción en vez de una conjunción, y se le agrega un nombre a la otra. Entonces, y eso precisamente es lo que tenemos al inicio del versículo 2. Aquí hay una disyunción, lo cual implica que existe una brecha entre lo que sucede en el primero y el segundo versículo. La palabra estaba, fíjense como lo dice aquí en el hebreo. Permítame ponerles aquí por un segundo. Primero tengo que sacar esto de aquí para que ustedes lo puedan ver bien. Para que lo puedan ver bien. Y después tengo que ir aquí para enseñarles en el hebreo. De paso, permítanme decirles esto. Pueden obtener la Biblia gratis, oigan esto, más el programa de Logos gratis, señoras y señores, que es el programa que les voy a enseñar en estos momentos. El programa de Logos, que es este programa que yo utilizo para estudiar en la parte básica. Pueden recibir todo este programa más la Biblia gratis. Les voy a dar la dirección. Lo único que tienen que hacer es llamarlo y eso lo bajan a su computadora o a su tableta. ¿Okay? O sea que para estudiar es una maravilla. Bueno, de todas maneras, aquí vemos que en Génesis 2 dice lo siguiente. La tierra estaba sin forma ni vacía. Entonces aquí ustedes ven que este es el verbo, ¿verdad? Verbo que significa llegó a ser. Por eso llegó a ser, ahí dice to become. Miren, existir, ser o llegar a ser. En este caso es llegar a ser, ¿verdad? Llegar a ser. Y entonces eso es lo que viene en el verbo. Ahora ustedes pueden ver aquí que las palabras en el hebreo, fíjense que aquí en el hebreo hay un orden del hebreo en el inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El hebreo va de derecha a izquierda. Y el español va de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón. De izquierda a derecha. Así escribimos nosotros, de la izquierda a la derecha. Ellos escribían de la derecha a la izquierda. Entonces, aquí hay un orden específico. Entonces, veamos lo que esto significa para nosotros en nuestro estudio. Caray. Bien, entonces, sí, aquí estamos, yo les estoy diciendo lo que está ocurriendo aquí con este asunto. Aquí vemos entonces que si está conectado con el verbo nos habla de una acción en secuencia, y si está conectado con un nombre nos habla de una acción que es separada. ¿Ok? Separada, y eso es lo que tenemos entonces, que hay una disyunción, lo cual significa que existe una brecha entre lo que sucede en el primer versículo y el segundo versículo. Está seguido por un nombre aquí, no por el verbo. El verbo no está en la posición que estaba, pero les quería enseñar el verbo porque el verbo quiere decir llegar a ser. Y la tierra llegó a ser. Pero lo que le sigue al wow es tierra. No se utiliza el artículo en el hebreo, pero ahí tienen, y tierra estaba sin orden en el hebreo. Pero ahí ven ustedes que le sigue un nombre y eso habla de la disyunción. Además existen otros pasajes como el de Isaías 45, 18 que indican que Dios no hizo al mundo desordenado y vacío. ¿Okay? Eso es muy importante porque ahí dice que ya la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Pero fíjense lo que nos dice a nosotros Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová, y no hay otro. Dice, para ser habitada la creó. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista del ser humano, dice, bueno, la creó para que nosotros la habitáramos, pero él no dice ahí nada de eso, sino que fue para ser habitada la creó. O sea que no la creó desbaratada para ser habitada, como comprenderán. Pero después de ese juicio, él puso todo bajo sentencia. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, de Satanás? Que lo manda al abismo. ¿No? La palabra abismo, esta palabra está traducida como abismo en algunas de las versiones. En Génesis 2, ahí dice en la faz del océano, ¿verdad?
pero vamos a ver en otros lugares que dice en la faz del océano, y aquí dice aloteada encima de las aguas del abismo. ¿Se dan cuenta la traducción? Del abismo. En esta traducción, y en esta traducción es la profundidad. ¿Ok? O sea que ustedes pueden ver que son utilizados diferentes nombres para describir lo que dice el hebreo, pero a nosotros nos interesa lo que dice el hebreo y el diccionario nos permite ver esas definiciones. Entonces, en Génesis 1, 2, aquí tengo el orden correcto entonces de estas palabras, porque yo se los puse aquí en el hebreo, y dice, y la tierra estaba sin orden. La palabra sin orden es tohu. Y después, esa es la traducción de la Reina Valera, de paso, de la Reina Valera actualizada. Y la tierra estaba sin orden. O sea, la palabra sin orden es la palabra hebrea tohu. Y vacía, bohu. Entonces dice tohu, wa, bohu. ¿Okay? Estaba sin orden y es wa, vacía. Tohu, wa, bohu, ¿verdad? Y había tinieblas, pero la palabra tinieblas en el hebreo es josek. Y josek quiere decir oscuridad. Sobre la faz, la palabra es tehom, del océano. ¿Okay? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ahí les puse yo que en el versículo 2, la frase 2, la tierra estaba sin orden y vacía, en el hebreo es tohu wabohu, que significa sin forma y vacía. ¿Okay? Entonces, ahí dice sin orden, pero es sin forma. Y después, en el versículo 2 de Génesis, contiene tres frases. Son tres frases que son utilizadas en la Biblia para designar juicio. Toda la Biblia, cuando tú lees estas palabras en el hebreo, eso es lo que está enseñando la Biblia. Está enseñando juicio dado por Dios. Y estas son sin forma, tohu, vacía, pohu, habla de las tinieblas y la oscuridad, josek, y de la profundidad, que es hom, ¿okay? Que está traducida a veces como abismo, la profundidad. Entonces, tenemos eso en mente y ahora podemos seguir en este proceso que nos permite ver lo que les estoy diciendo, porque en Génesis ahora les doy estas dos traducciones de nuevo. Estas dos traducciones, primero tienen la Biblia de Jerusalén, de Latinoamérica, ¿okay? La Biblia era en caos, la traducen ellos, y confusión y oscuridad. Aquí sí, lo único que tienen ellos correcto es la oscuridad. Caos es la traducción que tienen ellos, que estaba sin forma ni vacía. Aquí abajo, la segunda parte, es la traducción que yo les he puesto a través del diccionario hebreo, con cada definición. Entonces, pero Génesis en la Biblia de Jerusalén dice la tierra era caos. No era caos, llegó a ser, dice, la tierra estaba sin forma ni vacía, pero la palabra verdadera es llegó a estar sin forma y vacía. ¿Okay? Y había oscuridad por encima de la profundidad de las aguas. La tierra estaba cubierta con agua, señoras y señores. ¿Okay? Estaba completamente cubierta con agua y era todo oscuro. Por eso no tenía forma de terrenos ni nada. Y el viento de Dios se movía. El viento de Dios, aquí está traducida como el viento de Dios, y viento de Dios, la palabra viento es pneuma. Pneuma es espíritu, ¿verdad? Pero también traduce a viento, que es lo que se utiliza para, por lo menos una llanta, un neumático, está lleno de aire, ¿verdad? Pero entonces aquí, fíjense que la traducción en esa Biblia es un viento de Dios se movía, y aquí dice el Espíritu de Dios se movía. ¿Se dan cuenta? Porque está traduciendo, y es el Espíritu de Dios, porque resulta que los tres miembros de la Trinidad están involucrados en esto. Y el Espíritu Santo es el que hace la regeneración. El Espíritu Santo esa es la obra de Él. Dios Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo es el agente de la renovación. Entonces, aquí tenemos que, cuando ven esto, ¿por qué dice aquí en la Biblia de Jerusalén que un viento de Dios aleteaba por encima de las... ¿Cómo va a aletear un viento? ¿Verdad? Un viento no puede aletear, un viento pasa. Entonces está mal traducida la palabra viento, debe ser el Espíritu de Dios. Y ponen aletear para decir que se movía.
Básicamente, pongan en su mente un helicóptero. Un helicóptero puede moverse así, pero de repente, ¡pum!, se para en un solo lugar. Está flotando arriba de un solo lugar, que está viendo algo abajo. Y eso es lo que está diciendo, que el Espíritu Santo estaba por arriba de las aguas. Pero no hay palabras para esta palabra rahab, que ven aquí en el hebreo, pues es flotar o moverse. Entonces, y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo de reconstrucción, ¿okay?, de regeneración. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración del ser humano. Antes estaba sin Dios y el Espíritu Santo es el ministerio del Espíritu Santo que te permite a ti ver la verdad y es el que te regenera. Es el ministerio de la regeneración, está regenerando la tierra, la está volviendo, la pone como tiene que ser. Y nos habla de nuestro estado carnal anterior de conocer a Dios. Estábamos muertos, éramos vacíos. ¿Qué eras tú antes de conocer a Dios? Una persona vacía. Yo me consideraba una persona vacía. No soy una persona vacía. Lo único que yo pensaba que era un... Yo les comenté que yo antes vendía seguros y era planificador financiero, tenía títulos y tenía lo demás. Y además de eso, pues me iba muy bien. Yo me recuerdo un día que estaba atrás de un Mercedes-Benz que me compré nuevecito y yo digo, bueno, aquí estoy en el Mercedes-Benz, maravilloso. Pero era el mismo idiota dentro del Mercedes-Benz. Pero es la misma persona dentro del Mercedes-Benz. Lo único que tienes ahora es un Mercedes-Benz. O sea, yo me sentía vacío. ¿Okay? Y nosotros sin Dios estamos vacíos, no tenemos nada, solamente creemos que somos la maravilla y esto. Hasta que conoces a Dios, te das cuenta, wow, ahora sí la cosa cambió. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros estábamos sin forma y vacíos hasta que conocimos al Señor. Él nos regeneró, nos regenera a nosotros y nos hace vivir de nuevo. Dios está haciendo vivir la tierra de nuevo. Entonces, aquí vemos que esto es un proceso que hace Dios en la tierra. Entonces, ahí pueden ver estas palabras en el hebreo. Y el asunto es que estas palabras son utilizadas en el resto de la Escritura para indicar algún tipo de juicio como el resultado del pecado. Todo eso junto que les acabo de decir es lo que utiliza la Biblia con estas palabras. ¿Okay? Un juicio como resultado del pecado de Dios. Entonces, la repetición triple de los términos que en la Escritura hablan de algún tipo de juicio, algún tipo de caos, como resultado de la rebelión en contra de Dios, sugiere que eso fue exactamente lo que sucedió. Hubo un juicio en el planeta debido al pecado, y lo único que encaja perfectamente bien en ese escenario es el pecado de Satanás, porque Dios todavía no había creado nada, pero estaban los ángeles. Entonces Satanás se rebeló en contra de Dios y dice, yo seré como el Dios Altísimo, y ahí fue el pecado, y lo condena, Dios lo condena inmediatamente. O sea, le pasa la sentencia inmediatamente y después Satanás apela. Y tenemos el juicio de apelación que les presenté. Entonces, ahí vemos que el inicio del conflicto angélico ocurre ahí, la rebelión de los ángeles junto con Satanás en contra de Dios. Ahora, su comando central es juzgado. ¿Cuál es el comando central que tiene la tierra? ¿Qué parte del norte del jardín del Edén, donde estaba la presencia del Señor? El jardín del Edén antes del jardín del Edén humano. ¿Okay? Yo después le voy a dar toda esa información a ustedes. Entonces Satanás presenta su caso a Dios y le dice que en realidad Dios no es justo, que no les ha dado la oportunidad para hacer lo que Él puede hacer, para demostrar que Él puede ser Dios. Claro está que Dios decide que le va a dar a Satanás una lección objetiva. Vamos a ver si lo que me estás diciendo es verdad. ¿Okay? Te voy a dar la oportunidad de probar tu caso. Y el resto de esta lección objetiva es que en realidad Dios es justo y la criatura no puede vivir independientemente del Creador y disfrutar cualquier medida de éxito o de felicidad. Puedes tener éxito, pero no puedes tener felicidad asociada con el éxito o de ese éxito que te llene. Las personas que logran algo, cuando lo logran, ¿y ahora qué? ¿Okay? No sé si ustedes no sé cuántas personas han ido a la universidad, pero una de las cosas que yo pensaba, bueno, ir a la universidad y estar con la gente, los estudiantes de la universidad, entonces cuando llegaba allá, ¿y ahora qué? La misma cosa. ¿Okay? Muy parecido a lo que, ¿se recuerdan de lo que les puse de Mae West? ¿Eso es todo lo que hay? ¿Eso es todo lo que hay? Si eso es todo lo que hay, entonces vamos a seguir bailando y disfrutando y tomando, porque eso es todo lo que hay. Era un pensamiento pagano, básicamente. Entonces, pero cuando conoces a Dios, ya tienes un fin, una realidad, tienes algo a que ver, tienes un norte. Entonces, Dios le va a demostrar que solo siendo un servidor del Todopoderoso, con una humildad genuina, puede haber una garantía de éxito y de felicidad en esta vida.
Y ese es el tema, pues, que se requiere esa virtud, y de eso tratan los temas de las Escrituras, de tener la virtud para sujetarse al Todopoderoso. Y les digo una cosa, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que pensar, para dar su vida como rescate por muchos. Y Él se humilló a sí mismo hasta el punto de la cruz. O sea que Él a nosotros nos da la pauta de cómo es que funcionan todas estas cosas. Entonces, Él demostró características completamente opuestas a Satanás, enseñándonos que solamente nosotros, cuando tenemos humildad y dependemos de Dios y confiamos en Dios, es que la criatura, nosotros como criaturas podemos tener una medida de éxito y felicidad en nuestra vida. Verdadera felicidad, porque las cosas de este mundo no te van a dar felicidad continua. Hay una felicidad, miren, la felicidad de Dios es perfecta, porque Él es perfecto. Y nosotros obtenemos la felicidad de Dios. Esa es la felicidad de Dios. La felicidad humana es imperfecta. Esta felicidad es dependiente. ¿Por qué le digo dependiente? Porque esa felicidad, en el caso humano, depende de tu trabajo, depende de tus hijos, depende de tu esposo, depende de tu esposa, depende de si te aceptan en un lugar o no te aceptan en un lugar. Depende de muchas cosas. ¿Ok? Si tienes una amistad y esa amistad está amargada y te hace la vida imposible, entonces se te fue la felicidad. ¿Ok? O si tu marido te trató mal, se te fue la felicidad. Especialmente para la mujer está siempre dispuesta a ser parte intrínseca de lo que el marido quiere hacer. Está creada de esa manera. Ella se sujeta para complementar. Si el marido no la quilata y la trata poco más o menos, entonces le va la felicidad, porque es la felicidad humana. Pero la felicidad divina está encapsulada. La felicidad divina no depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende del trabajo, no depende de nada. Tú tienes tu felicidad y tú la portas contigo mismo siempre. Tú siempre eres feliz porque tienes al Señor. Entonces, esa es la felicidad y solamente la puedes adquirir cuando te sujetas a Dios. Cuando dices, tú eres mi creador, yo soy la criatura y yo te quiero conocer. Yo quiero ponerme a tu disposición y yo quiero hacer lo que tú me digas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí comenzamos en el camino que vale la pena, porque estamos tomando la posición que nos pertenece. Y Él se encarga que cuando tú haces eso, te comienza a bendecir, te comienza a abrir las puertas, te da capacidad para disfrutar todo. Todo lo vas a, lo bueno y lo malo lo vas a disfrutar. Antes disfrutabas lo malo, para nada, ahora sí lo disfrutas. Ahora puedes tener una bronca tremenda en la casa con tu mujer o con tu marido y en el trasfondo de tu mente, cuando tú te das cuenta que estoy en el plan de Dios, te estoy haciendo las cosas, esto es para mi bien. Entonces le das gracias a Dios por la bronca. ¿Cuándo fue la última vez que le diste la gracia a Dios por una bronca? Ah, interesante, ¿verdad? O sea que es un sistema mental completamente opuesto a lo que tiene la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque esa bronca está probando tu fe para fortalecerla, porque tú estás confiando en el Señor. Entonces, bendito sea Dios por darme esta mujer que tengo, bronquitis, Elena bronquitis aguditis, ¿verdad? Para que mi caminar se mejore con Dios. A la final pasa la tormenta y eso se arregla. Eso va a pasar, no puede estar en ese constante tiempo, ¿ok? Pero a la final pasa. Y después que pasa, tú ya pasaste de aquí a aquí. Y junto contigo viene ella también, ¿ok? O viceversa. ¿Sí me explico? Dios ha diseñado las cosas de esa manera. Con los ojos puestos en Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es algo maravilloso. Eso solamente lo pueden entender las personas que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Porque no es una cosa de imitar nada más. Tú tienes que tener la capacidad. Tú puedes imitar externamente, pero si no tienes la capacidad solamente estás imitando. Pero si tienes la capacidad, ahora sí sale donde tiene que salir. Lo puedes hacer porque tienes con qué respaldarlo, porque conoces a Dios. Entonces, claro está que todo eso viene paulatinamente en el proceso educativo, en el proceso de capacitación espiritual que es producido por la palabra de Dios en nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí demuestra características completamente opuestas a las que tiene Satanás. Pues bien, entonces al final del versículo 2 tenemos al Espíritu de Dios preparando el planeta para la restauración, la regeneración del planeta. ¿Okay? Es Dios y su iniciativa que viene a restaurar las consecuencias del pecado de los ángeles caídos. Y esa restauración va a ser tan profunda que va a remover totalmente cualquier vestigio de evidencia de una existencia previa en este planeta. No va a existir nada de esa época en este planeta. Así es que lo hace Dios.
Entonces, claro está, ustedes se van a dar cuenta de que hay algo muy interesante. A medida que vamos estudiando eso, se van a dar cuenta de esto. Hay aquellas personas que piensan que hubo algún tipo de vida zoológica antes de este evento, o algún tipo de vida humana, y que eso es lo que es preservado en los fósiles. Pero si eso fuera verdad, entonces la renovación del planeta que toma lugar en los próximos 6 días es tan profunda que hubiera removido cualquier evidencia que hubiera existido. O sea, no existe nada de eso, no existe vegetación de esa época, no existe animales de esa época, no existe nada de esa época, ¿okay? Porque eso no lo había, era el ámbito espiritual de Dios aquí en la faz de la tierra. Entonces aquí la doctrina que nosotros podemos ver anunciada es la de la regeneración, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo quien trae la vida del caos y que Dios pues es la fuente del significado y del orden. Él es el que ordena todas las cosas. Es por su palabra que las cosas se ordenan. Es el hombre que destruye, ¿okay? Es el hombre con su pecado que destruye. Y es Satanás con su pecado de arrogancia que destruyó. Miren, la destrucción que causa Satanás es tremenda. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para que fuera un paraíso aquí en la faz de la tierra. Pero Dios sabía que el hombre iba a caer. Él sabía, en la eternidad pasada ya lo supo, ¿okay? A veces le dicen billones y billones de años atrás. En la eternidad pasada Él supo. Él nos conoció a nosotros en la eternidad pasada, porque Él nos hizo. Nosotros estábamos en su mente, Él sabe todas las cosas simultáneamente. Él no aprende nada. Dios no aprende. Dios sabe todo. Simultáneamente todo lo sabe. No hay nada que Él no sepa simultáneamente. ¿Okay? Entonces para Él no hay tiempo y no hay espacio. Para Él no hay materia. Para Él no hay nada de eso. Eso es creación de Él. Ahora nosotros sí estamos sujetos a esto. Nosotros estamos sujetos al aire como los peces están sujetos al agua. Nosotros estamos sujetos a lo que Él hizo. Y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, mejor vivimos. Yo estoy aquí porque Dios quiere. Lo que me tengo que hacer es alinear a la justicia de Dios. Y agárrate porque vienen las bendiciones. No se puede negar. Si tú te pegas al Señor y lo conoces, Dios no te puede negar las bendiciones. No le tienes que pedir que te bendiga porque la política de Él es bendecirte. Es más, no te puedes escapar de las bendiciones. Fíjate que esto es completamente diferente a la que la mayor parte de las personas ve en las iglesias, que le tienes que pedir a Dios que te bendiga y con fervor y que mientras más duro oras más te va a escuchar. No, Señor, lo que tienes que hacer es conocerlo. Él quiere que tú conozcas al Señor, a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo y Él tiene que guiar a su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿cómo nos va a guiar? A través de las instrucciones que tiene Él para nosotros. Entonces, todo eso encaja perfectamente. Ahora, en la próxima sección, en los versículos 3 al 31, tenemos la descripción de cómo Dios arma las cosas, pues llama a las cosas a existir por el poder de su palabra, por el poder de su logos. Pero ¿quién es el logos de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, antes de su encarnación, Dios Hijo, el Mesías. ¿Okay? El Mesías es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Ese es el Mesías de Israel, el Rey de los ejércitos. ¿Quién guía a Israel? Dios. ¿Quién guía a los paganos? Satanás. ¿Okay? ¿De qué se trata del juicio de apelación? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos que algo muy interesante que tiene que ver con la contraposición del tema de tohu o abohu. Desordenada y vacía. Sin forma y vacía, ¿verdad? Del versículo 2. El planeta estaba sin forma y vacía y Dios comienza dándole forma. ¿Okay? Así es que comienza. Entonces, vamos a culminar aquí. En la próxima clase que vamos a ver, vamos a comenzar con el primer día. Y les voy a dar la progresividad con los comentarios que tenemos que tener para elucidar lo que estamos estudiando. Después que le hagas esta presentación, vamos a regresar y vamos a ver la parte científica. Y vamos a ver cómo la Biblia desmiente todas esas cosas que el campo científico promulgado por el sistema cósmico de Satanás y las Naciones Unidas propone. Porque resulta que también Dios tiene sus propios científicos que creen en la palabra de Dios y que son tan buenos como los otros. Pero ellos son los que preparan porque ellos saben cómo hablar en términos geofísicos, en términos físicos, en términos de biología, en esos términos porque ellos conocen la materia profundamente. Entonces ellos son los que pueden indagar a tal grado
que pueden desmentir lo que ellos dicen. ¿Se dan cuenta? Nosotros, cuando una persona de esta erudita en la materia te dice a ti cosas, si tú no sabes, ¿cómo te vas a defender? Si tú no tienes información. ¿Me explico? Cuando le hablan a los jóvenes en la universidad, ellos no tienen cómo defenderse porque el perito es el que les está hablando, pero el perito viene del sistema cósmico y les está proponiendo mentira tras mentira tras mentira. Entonces, en esta serie que estamos haciendo de temática de la creación y del diluvio, les voy a dar la información que proviene del campo científico, pero de los eruditos que conocen la palabra de Dios. Y ellos desmienten absolutamente, y sin duda alguna, es más, han existido debates entre los eruditos que son de nuestro campo y los eruditos que son del campo de Satanás. Y los eruditos de nuestro campo, basados pues y respaldados por la Biblia, echan abajo todas las conjeturas que tienen estas personas y las demuestran como tales, porque son conjeturas, son tesis propuestas por ellos. Todos son tesis, son conjeturas, son imaginaciones humanas, ¿okay? Y filosofías humanas, las que ellos acarrean para cambiarle la mente a las personas. Y yo quiero pues que esto también quede grabado, pues porque hay muchas personas en español que requieren, que necesitan saber esta información para que no vean a Dios y la Biblia como algo superfluo y anticuado y rústico. No, de ninguna manera. La Biblia corrobora, la ciencia de verdad corrobora lo que dice la Biblia. ¿Okay? No la ciencia ficción histórica que propone el sistema cósmico de Satanás. Por eso dice que aún los santos apostatarán de la fe en los últimos días, porque no conocen la palabra de Dios y son destruidos por falta de conocimiento, y son descarriados de la palabra de Dios y son metidos en esos sistemas. Y ahora ellos tienen muchísimas, imagínense, aquí nosotros tenemos en estos momentos, ¿cuántas personas hay? 15 personas, 14 personas, no sé cuántas personas hay. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas, 15 personas. El sistema cósmico tiene millones de personas que los están escuchando. O sea que los guerreros son pocos. ¿Me explico? Son pocos. Pero son muy importantes. Porque nosotros nos paramos en esa brecha. ¿Se dan cuenta? Y hay iglesias que tienen cientos, pero no son muchos. Comparado con lo que el sistema cósmico está proponiendo, imagínense. Nosotros no tenemos los recursos ni gozamos de eso para entrar y promulgar la palabra de Dios a millones de personas. Es más, en los campos de las universidades no te lo permiten. No te lo permiten. ¿Se dan cuenta? O sea que ellos tienen ya, el juego ya ha sido como Las Vegas, pues. Ahí saben que la casa gana. Ellos tienen esto ya listo para que la casa de ellos gane. Pero nosotros sabemos que al final nosotros ganamos. Pero tenemos que nosotros estamos en la brecha. Y el que detiene a ellos es la iglesia. Es el que la detiene. Bueno, la próxima semana, entonces, vamos a comenzar pues con el primer día de la creación. Ya pasamos por el versículo 1 y versículo 2 y ahora el primer día de la creación. Gracias. Sí, se me olvidó. Señoras y señores, vamos a concluir y después vamos a hacer las ofrendas porque se me olvidó inicialmente. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan, pero tan importantes en nuestra vida espiritual y para ayudar y para tener esa defensa del Evangelio, la apologética divina para contrarrestar el empuje satánico en las escuelas y en las universidades, en la televisión, en todos los lados que existe, pues, este empuje de la evolución y todo ese sistema presentado por ellos. Te damos las gracias y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.